Bueno, voy a comenzar con la presentación. Buenos días. Listo. Entonces, vamos a comenzar. En esta capacitación vamos a ver las citas y las referencias bibliográficas con APA, pero la séptima edición, que es la última edición. Entonces, acá tengo un preámbulo. ¿Para qué nos sirve a aprender a citar y a usar correctamente las referencias? Primero, para evitar el plagio académico. Si nosotros no hacemos correctamente una cita, no colocamos la referencia bibliográfica, colocamos una referencia bibliográfica errada, con datos erróneos, le cambiamos el nombre de los apellidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De alguna manera, eso se considera también plagio. El otro día alguien me escribía y me decía que si existía un mínimo de tolerancia de plagio. No es posible, no existe un mínimo de tolerancia ni un índice de tolerancia de plagio. Cuando nosotros hacemos un trabajo académico, cuando escribimos una tesis, cuando escribimos un artículo, un libro, no puede haber plagio de ningún tipo, ¿sí? Además, otro aspecto que es importante es que realicemos, para evitar ese plagio, para hacer una adecuada citación y una referenciación de la información que nosotros usamos para elaborar un trabajo académico, debemos hacer una lectura analítica y crítica. Es decir, debemos dejar de evitar estar copiando y pegando. No leemos de manera crítica y analítica, copiamos un párrafo, una oración, la pegamos en el trabajo y ya. Y de repente vamos, buscamos y cambiamos las palabras, los sinónimos, y eso es todo lo que hacemos. Eso también se considera plagio. Entonces, cuando yo hago una lectura realmente analítica, una lectura crítica, y cuando sé usar el estilo bibliográfico que me están pidiendo que realice mi trabajo, pues obviamente mi trabajo va a tener un componente, no tendría por qué tener plagio, ¿sí? ¿Qué otro componente nos faltaría aquí? Que no está en este preámbulo. Usar fuentes de información evaluadas. Nosotros tenemos que perder ese hábito que tenemos de ir al Google y buscar en el Google y bajar la información del Google. Porque cualquier persona puede subir información al Google. Entonces tenemos que empezar a usar fuentes confiables de información. Es decir, que sean evaluadas, que tengan procesos de evaluación. ¿Cuáles? Los repositorios, bases de datos de acceso libre, las bases de datos que son por suscripción o que se contratan al interior de una biblioteca. Ahora, otra cosa que es muy importante cuando nosotros vamos a usar un estilo bibliográfico, cuando vamos a hacer una cita, cuando vamos a hacer una referencia, nosotros tenemos que saber identificar las partes de un libro. Entonces, fíjense que esta es la cubierta de un libro. Normalmente la cubierta es la parte de la cubierta, lo que me muestra el libro. Esta es la portada. En esta portada que voy a tener, tengo el título, generalmente aparece la editorial, la sede donde está este editorial y los autores o los editores, en fin, o los colaboradores. Y detrás normalmente de la portada aparece esta página. En esta página, ¿qué información encontramos? Encontramos el ICBN, encontramos el depósito legal. Por ejemplo, en el caso de España, ellos cuando hacen depósito legal, ellos les dan un número. Tenemos la nota de derechos de autor, los datos de contacto de la editorial. ¿Por qué es importante saber distinguir estos tres elementos? Porque muchas veces tomamos la información para hacer una referencia bibliográfica de la cubierta y la fuente debe ser la portada. Entonces siempre tratemos de acostumbrarnos a identificar estos tres elementos. Si nosotros sabemos identificar esos tres elementos, pues vamos a tener resuelto un problema que es saber hacer una referencia. Ahora, ¿qué principios debemos tener en cuenta? Acá hay mucho texto. Yo no les voy a leer todo esto, les voy a dar unas ideas. La presentación tiene mucho texto porque obviamente ustedes después la podrán consultar. Entonces, lo primero, lo que les decía inicialmente, nos tenemos que asegurar de la ortografía de los nombres, de los autores, de que el título sea correcto, de que las fechas de publicación. Y eso tiene que coincidir tanto en las citas como en las referencias bibliográficas que yo elaboro al final de un trabajo. También
es importante que solo incorporemos a nuestro trabajo aquellas referencias que hemos leído. Es decir, que si yo tengo un trabajo que yo no leí, yo no tengo por qué incorporarlo. Yo no lo puedo incorporar. Yo tengo que incorporar solo aquello que leí. Nada más. No tengo por qué ponerme a incorporar cosas que no he leído. Cuando yo hago una citación, cuando yo uso las ideas de otro, lo que debemos evitar es hacer citaciones textuales. ¿Qué nos dice APA? Trate de parafrasear. Evite hacer, copiar párrafos enteros y pegarlos. Y usted simplemente pone la cita donde lo tomó, porque hay muchos trabajos que son copia, 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 y son la citación de la citación de la citación. Entonces, evitemos eso. ¿Por qué? Porque esto va a dificultar pues la lectura de los que van a leer ese trabajo, ya sea el profesor o otros colegas, o si yo estoy haciendo investigación, pues otros investigadores. Otra de las cosas que nos sugiere APA es que usemos citas primarias, evitemos el citado por, es decir, si yo encontré un concepto en el trabajo de otro, pero no es de esa persona, sino que él pone la cita de otro, y a veces, pues el facilismo, preferimos usar lo que ya leímos y no nos vamos a la fuente primaria. Entonces, siempre irnos a la fuente. Si lo dijo otro, revisemos al otro. Ya son en dados casos que no podamos acceder a la información y que eso es muy relevante, muy importante, y que estamos seguros que sí lo dijo eso otro. ¿Por qué debemos evitar ese citado por? Porque a veces lo que hacemos es copiar un plagio de otro. De repente esa cita no era de ese que la citó, de ese que dice el donde está que fue citada, sino de otro. O hay un error, o la cita es inexistente, es una invención, o en fin, son muchas cosas las que pueden suceder, entonces debemos evitar esa práctica. ¿Qué debemos hacer? Siempre cuando hagamos una citación debemos proporcionar una cita. Siempre esa cita va a tener autor o fecha. Y lo que nos dice es que si nosotros no podemos, estamos usando un recurso en línea y ese recurso en línea desapareció, nos recomienda que no los usemos, porque ya no va a estar disponible. O sea, tiene lógica. Las referencias, ¿cuál es el sentido de las referencias? De que yo haga citas en un trabajo. Primero, la ciencia es una construcción social. La ciencia no se construye con lo que dice usted o con lo que dijo el anterior a usted. La ciencia es un cúmulo, es una acumulación social. ¿De qué? De un capital cultural, de un montón de gente que ha contribuido para que esas teorías y todos esos métodos y conceptos que están al interior de los libros, de los artículos, de los manuales, estén disponibles. Entonces, cuando yo hago una citación, yo estoy reconociéndole al otro, yo estoy reconociendo al otro la importancia que tiene su trabajo, yo le estoy dando crédito al otro. Y además de eso, estoy diciéndole a los que me van a leer, sea el profesor, sean mis compañeros, sean mis colegas, sean otros investigadores, no importa quién me va a leer, que yo he dado los créditos necesarios a otros y que he revisado la literatura adecuada y suficiente. Entonces, esa es la importancia. ¿Para qué más sirve citar? Pues para evitar el plagio académico, porque el plagio académico tiene repercusiones legales. ¿Qué nos dice APA? Y generalmente en muchos otros estilos bibliográficos. Dicen que existen más de 8.000 estilos bibliográficos. Entonces, tenemos las citaciones en paréntesis y las citaciones que forman parte de la narración. ¿Cuáles son estas? Este es un ejemplo de una citación en paréntesis. ¿Qué hace el autor de este documento? Parafraseó, seguramente en la redacción de ese párrafo, usó algunas ideas del otro, las dijo en sus palabras, y al final hace esto. Pone el apellido y la fecha en la que apareció ese documento. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un ejemplo de cuando yo hago una citación en forma de narración. Entonces yo pongo Conde plantea, ¿sí? También yo puedo colocar según Conde 2003 o de acuerdo, o puedo introducir a un autor y puedo introducir a otro y puedo poner a los 5 o 6 autores a dialogar en un párrafo. Entonces,
Si se dan cuenta, el nombre, el apellido, perdón, del autor no está dentro del paréntesis, está por fuera. ¿Qué se va a poner dentro del paréntesis? En la fecha de publicación. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro nivel apropiado para usar eso que ya vimos, ya sea la citación en paréntesis o la citación en la narración? Primero, hay algo muy importante y es que debemos tener en cuenta la cantidad de fuentes que citamos. Esa cantidad de que va a depender del tipo de trabajo que nosotros realicemos. ¿Qué nos dice APA? APA nos dice que tratemos de citar las fuentes más representativas para cada uno de los puntos clave que nosotros estamos tratando. Y lo otro, pues también vamos a tener un director de tesis, un tutor, un profesor que nos da unas instrucciones, entonces debemos seguir esas instrucciones. No significa que porque yo cite 250 trabajos, pues mejor dicho, yo hice la supertesis, no necesariamente, ¿cierto? Y lo otro es que siempre, vuelvo, insisto, hay que proporcionar el crédito apropiado a la fuente. Entonces, siempre es importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, entonces ya vimos que tenemos dos formas de poner el autor y la fecha. Uno es dentro de la narración y otra forma es en paréntesis. Pero también tenemos dos formas de usar la información que leemos en los documentos de esos autores. Entonces tenemos la forma de una cita textual y la cita y el parafraseo. Lo que nos dice APA, vuelvo, insisto, APA recomienda evitar la citación textual, recomienda que lo mejor es hacer uso del parafraseo. ¿Qué es la cita textual? Cuando yo copio tal cual lo que dijo otro y lo pego en mi trabajo. Y cuando parafraseo es yo digo lo que dijo el otro en mis propias palabras. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual. Entonces, fíjense que aquí aparece y entre comillas, y luego ¿qué me va a aparecer? El apellido, el etal y el 2018 y la página. Entonces, cuando yo hago una cita textual, ¿qué componente le voy a agregar? Que no le agrego cuando parafraseo. Si yo estoy parafraseando, no agrego página. Si yo hago una cita textual, sí. Entonces, ustedes me pueden decir, pero es que el documento que leí no tenía paginación. Bueno, pues si no tenía paginación, no le va a poder poner una página. Pero si el documento sí tiene paginación, pues le debe usted colocar la página en la que usted encontró esa información. ¿Cuándo son documentos que no tienen paginación? Cuando están en formato HTML y no hay un formato en PDF ni ninguno de ese tipo de formato que me permita decir en qué página estaba. Es muy importante, fíjense que aquí hay un componente, aquí me aparece el etal, ¿cierto? Y fíjense que qué significa etal y otros. ¿Cuándo voy a poner en APA y etal? Voy a colocarlo cuando hay un documento que ha sido escrito por 4 o más autores. Entonces, cuando aquí debe ser que este documento fue escrito por Erwin y otros 3 autores más. Entonces, se pone solo el primero y se pone etal. Ese etal se usa no más cuando hago la cita. Cuando voy a elaborar las referencias bibliográficas, debo poner los 5, los 6, hasta los 20 autores. Si hay un artículo que tiene 50, 60 autores, que los hay hasta 80, pues pongo los primeros 20 o 19, ahorita lo vamos a ver, pero entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Ahora, en algunos casos nosotros necesitamos hacer citas textuales, porque el documento que estamos realizando lo amerita, ¿cierto? Entonces, si yo estoy haciendo un documento que es una guía para mis estudiantes, o estoy haciendo una guía porque en la clase me pidieron que yo tenía que hacer una guía, preparar una guía para impartir una clase porque estoy haciendo una licenciatura, pues yo necesito usar, seguramente tengo que sacar algún concepto para que el estudiante tenga en cuenta ese concepto y pueda dar respuesta a la guía que yo estoy elaborando. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros APA? Él nos da una serie de recomendaciones que están aquí. Nos dice que tenemos que comenzar ese bloque que estamos tomando textual a
ponerlo a 0.5 pulgadas. ¿Qué hago cuando estoy en el Word? En el Word, en la parte superior, hay una regla. Entonces, yo voy a mover a 0.5 y voy a colocar mi cita, mi bloque de cita. Dice que le debemos citar igualmente de dónde tomamos esa cita textual, que es un bloque que tiene más de 40 palabras. Normalmente es un bloque de más de 3 renglones. ¿Qué vamos a usar? En este caso no vamos a utilizar comillas. ¿Por qué? Porque la estamos colocando en sangría, la estamos llevando en sangría al margen izquierdo. ¿Cómo nos va a quedar? Fíjense, así como está esto acá. Fíjense que acá, esta es la cita en bloque, con cita entre paréntesis. Fíjense que aquí me aparecen 2 autores, el año y la fecha. Entonces aquí tenemos, hacen una oración que introduce, ponen los 2 puntos y ponen todo el párrafo, toda la cita textual en sangría. Aquí ponen un punto, pero no va entrecomillado. ¿Cuándo va a ir entrecomillado? Cuando no sea una cita tan larga, cuando no va en sangría. Si yo tengo una cita que es una oración y no ocupa más de 2 renglones, pues la tengo que poner entrecomillada. Y cuando es una cita en bloque con cita narrativa, fíjense que aquí ponen flores y viene toda una introducción y luego introducen el párrafo textual. Fíjense que no es llegar y copiar la cita textual y ¡pam! La pego. Y al final le pongo donde la tomé. No, hay que a tener coherencia, que eso que yo voy a colocar, yo lo debo introducir y que eso después tenga relación con el párrafo siguiente. Yo no puedo hacer como un sancocho, no, tengo que hacer algo que tenga coherencia en la escritura. Aquí volvemos al asunto del uso de citado por. Es muy importante, nuevamente, lo que nos dice APA, que lo evitemos, que tratemos siempre de parafrasear, de ir a las fuentes principales. Si nosotros vimos que, es que yo vi un libro muy importante y en ese libro hacen referencia a un concepto que yo estoy buscando, o hay una frase que perfectamente va a darme soporte para los resultados que encontré. Lo que se le recomienda, dice APA, vaya a la fuente principal. Evitar ese citado por, aunque a veces es necesario usarlo, ¿cierto? Van a haber ocasiones en que vamos a tener que usarlo. Entonces, si lo tenemos que usar, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una cita. Esto es una cita. De hecho, es una cita, si se dan cuenta, en bloque. Y aquí ponen el autor, donde encontraron el autor que dice esto y quién lo citó. Entonces, voy a poner en primer lugar, si yo estoy leyendo y el autor dice, según López, las condiciones atmosféricas, Entonces, yo voy a decir, bueno, de acuerdo con López, 1995, citado por Urrego, 2018, las condiciones atmosféricas. Entonces yo tengo que hacer eso, porque yo tengo que decir de dónde lo estoy tomando, ¿sí? Y lo tengo que llevar a las referencias bibliográficas también. Entonces aquí hay un ejemplo. Esto no está con APA, porque no he encontrado un buen ejemplo, bien claro en APA. Estoy tratando de encontrarlo, pero en APA yo tengo que colocar la referencia. Si yo lo leí en Urrego, yo tengo que citar a Urrego y tengo que citar a López. Y en López yo tengo que decir al final de esa referencia que ese fue citado por Urrego. ¿Para qué? Para que haya una coherencia entre lo que yo estoy escribiendo. Entonces, fíjense que esa es, entonces hablábamos ahora de la citación textual. Acabamos de hablar del citado por. Hay otro elemento importante, que es el parafraseo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros parafraseamos? Sintetizamos. Resaltamos lo más importante de un escrito, resumimos. Nos enfocamos en la información más significativa, comparamos y contrastamos detalles. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando parafraseamos.
Entonces, ¿qué nos dice APA? Nos dice que la mayoría de los autores normalmente parafrasean, evitan mucho el citado por. Entonces, si yo quiero publicar en una revista de alto impacto, yo tengo que mirar, yo tengo que ir a revisar, y yo ya seleccioné esa revista, la que quiero publicar, yo tengo que ir a verificar esa revista y ver cómo están los artículos y ver qué tanto usan ese citado, esas citas textuales, ver si es escasa esas citas textuales. Porque todos esos elementos, cuando las revistas son indexadas en las bases de datos, son evaluados. Entonces, hay revistas que tienen políticas muy claras. Por ejemplo, hay revistas que les sugieren no usar el citado por ni incluir en las referencias bibliográficas tesis, ni documentos que no sean publicados en revistas indexadas en bases de datos. Entonces, si yo toda mi formación académica lo que he hecho es ir a buscar al Google, bajar los documentos a Google, pero resulta que yo me quiero convertir en un investigador, pues resulta que yo no tengo la práctica, yo no tengo la disciplina, yo mi conducta no ha sido dirigida hacia ir a fuentes de información confiables. Entonces me va a costar mucho llegar a ser ese gran investigador, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, un parafraseo. Aquí este autor usa diferentes autores, usa distintos autores y hace todo el parafraseo. Entonces aquí dice que parafrasear significa usar las ideas de otros, ¿sí? Tenemos que incluir lo que hemos dicho, el apellido y la fecha de publicación. Aquí vemos que hay una citación en paréntesis y una citación como redacción. Y es muy importante que nosotros sigamos, si no estamos usando APA, esto que estamos viendo acá, al final es muy similar a los demás estilos bibliográficos. Lo que va a cambiar es la forma, ¿sí? La forma de si le pongo coma o si no le pongo coma, si va en nota de pie de página o va acá, pero es lo mismo, son los mismos principios. Entonces, o sea, el fondo va a ser lo mismo. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Si yo voy a publicar en una revista, la revista normalmente nos pide, nos dice cómo deben ir las referencias bibliográficas. Entonces, yo debo revisar el artículo conforme a las indicaciones que me está dando la revista. Acá tenemos otro ejemplo que es un parafraseo. Esta persona cita a Rangel. Fíjense que aquí está todo el párrafo y al final hace esta cita. Seguramente él parafraseó cosas de Rangel. Mire que en este párrafo no tenemos ninguna citación textual. En este párrafo no debe haber plagio. Entonces ustedes dirán, pero es que yo encontré información, yo busco eso en Google porque es que es más fácil. Es más fácil, más sencillo, no tengo que, yo simplemente en el Google pongo toda una frase y me salen un montón de cosas. Ojo, porque es que resulta que cuando yo publico en el Google no hay ningún testeo de plagio, pero cuando yo voy y publico en una revista, ya sea una revista nacional, que aparezca en Cielo, en Redalic, en todos estos tipos o en las bases de datos, ¿qué pasa? Que para poderse publicar el artículo es pasado, lo pasan, lo cargan a un sistema de plagio. Entonces, si ese artículo está publicado es porque no tiene ese problema. En cambio, si yo todo lo bajo de Google, pues seguramente yo mismo estoy haciendo plagio porque lo que estoy copiando también es plagio. Entonces ya vamos a venir, ahí les voy resumiendo. Vimos un preámbulo, vimos por qué es importante hacer bien las citaciones, vimos que es una citación textual, que es una cita en paréntesis, vimos que es parafrasear, que es una cita textual. Ahora vamos a ver cómo debemos elaborar las referencias bibliográficas y cómo debemos poner las citas dentro del texto, ¿sí? Vamos a ver por ciertos tipos de documentos. Hay muchos tipos de documentos. Aquí no están incluidos todos, porque es complejo incluirlos todos. Hay muchísimos. Vamos a comenzar con uno que es conocido y es la referencia de un artículo de revista.
Entonces, en un artículo de revista, fíjense todos los elementos que van en un artículo de revista. Aquí tenemos los elementos que deben ir. Ahora vamos a ver un ejemplo en concreto. Fíjense que aquí tenemos este artículo. Este es el título. Este es el título de ese artículo. Este viene a ser los autores. Este es el volumen. Este es el número, el título de la revista y el año de publicación. ¿Cómo lo debo llevar yo? ¿Cómo debo crear yo esta referencia en APA? Pues yo tengo que colocar todos estos autores. Los voy a colocar los apellidos, seguido de las iniciales de los nombres. Después voy a colocar punto. ¿Y qué voy a colocar? El año de publicación, que es 2019. Voy a colocar otro punto y voy a copiar el título. Ojo, porque a veces copiamos el título y los dejamos en mayúscula sostenida. O uso la U en mayúscula, la R. En español, que yo sepa, va en mayúscula sostenida. Los nombres propios, la primera palabra del título, en fin, los nombres geográficos. Ni los idiomas, ni los meses, ni las estaciones van en mayúscula. Eso es en inglés. Ni las nacionalidades. Entonces voy a colocar el título de ese documento. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el título de la revista. ¿Cómo va a ir ese título de la revista? En cursiva. Después voy a colocar el volumen, el número y las páginas. Si lo fuera a citar, ¿cómo lo tengo que citar? Aquí no puse la citación porque no me cabía. Tendría que citarlo. Andrade Cubi, et al. 2019, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Fíjense que este es típico, este es de una base de datos. Entonces, fíjense que aquí tenemos el título, aquí van los autores, tenemos el DOI, tenemos el dato de la revista, volumen, número, la fecha y las páginas. Science Direct no es el título de la revista. Es digamos, es la base de datos, es el proveedor de información. El Sevier, esta base de datos pertenece a esta compañía que se llama el Sevier. Entonces, a veces he visto yo referencias donde ponen Science Direct o ponen el Sevier. No. ¿Cómo sé yo que está la revista? Miren que aquí está la cubierta de esa revista. Y debajo del título de la revista me aparece el volumen, número. ¿Cómo lo voy a construir? Fíjense que el apellido es Marcelis, LFM, Geubelin, y Gondrian, J. ¿Cuál es la fecha? 1998. Pongo 1998. ¿Cómo se llama el artículo? Modeling, Biomass, ¿Cómo se llama la revista? Aquí está el nombre de la revista. La voy a colocar en cursiva. Voy a colocar el volumen, el número 1 y 2 entre paréntesis, coma, las páginas. Como aquí me dice que hay un DOI, pongo el DOI. Antes, en la sexta edición, si mal no estoy, se ponía recuperado, disponible y la fecha de consulta. Eso en la séptima edición ya no se agrega. Ya se coloca simplemente el DOI. Ah, pero es que no tiene DOI. Los elementos que no se tienen no se pueden inventar, simplemente se omiten. Vamos a suponer que esta revista no tuviera número, pues solamente pongo el 74, pongo la coma y pongo las páginas. Que ahora vamos a ver un ejemplo sobre eso. Bueno, entonces aquí tenemos artículos sin los siguientes datos. Entonces aquí tenemos, cuando no hay, tenemos sin volumen, sin páginas. Entonces fíjense que igual aquí tengo el apellido, tengo la inicial del nombre, tengo el año, tengo el título, tengo la revista, no tengo volumen. Entonces, ¿qué hago? Pongo el número entre corchetes. Voy a poner, después del título, pongo una coma y tengo otra coma que van las páginas y este artículo está en esta página. ¿Cómo lo voy a citar?
Si voy a usar la cita, digamos, narrativa, entonces voy a poner el apellido y la fecha en paréntesis. Si uso la cita en paréntesis, entonces voy a poner todo dentro del paréntesis. Si es un artículo sin páginas, tengo todos los elementos. Aquí tengo el volumen, tengo el número, tengo la página donde está ese documento, ese artículo, pero no tengo páginas, o sea, lo omito. ¿Cómo va el título de esta revista? En cursiva. Porque es importante que nosotros respetemos esas puntuaciones y esas, digamos, la cursiva y todo esto. ¿Por qué? Porque cuando llegue un chino o un japonés que tienen otro alfabeto, hablan otro idioma y que tal vez ellos están familiarizados con el inglés, ellos sepan que esto es un artículo de revista y van a saber primero por eso. Se van a dar cuenta que esto es un artículo de revista. ¿Y por qué? Porque aquí vamos a tener este título en cursiva. Entonces vamos a tener unos elementos que es la numeración consecutiva que tiene la revista y el título. ¿Cómo vamos a citar este documento? Vamos a citar a Butler 2017 y si fuera una cita en paréntesis, pues vamos a colocar a Butler, 2017 entre el paréntesis. Ahora, ¿qué hacemos? Recuerden que hace un rato yo les decía que cuando nosotros tenemos más de 21 autores, cuando hay más de 21 autores o más autores, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué nos dice APA? Que debemos incluir los 19 primeros. Después de esos 19 vamos a incluir unos puntos suspensivos y luego vamos a agregar el último nombre. Es decir, que en APA, cuando yo tenga una referencia que tenga más de 21, o sea, hay artículos que tienen 40, 50, hasta 80, entonces yo solo voy a colocar, ¿cuántos voy a poner? Voy a colocar hasta lo que me dicen los 19 primeros y unos puntos suspensivos y el último autor. ¿Y cómo lo voy a citar? Si es una cita narrativa, voy a colocar autor, tal y el 2018. Aquí no voy a poner ninguna coma. Al final del tal, en la L pongo un punto. Luego aquí vamos a tener entre paréntesis, vamos a colocar lo mismo, solo que aquí vamos a separar con una coma al año. ¿Cómo lo hacemos si aquí no hubiese un tal? Si aquí dijera autor, entonces pongo coma 2018. ¿Qué le estamos diciendo esto a la cita? Pues que son muchos y otros. Este señor con otros. Ahora, hay otra cosa que es importante. Resulta que a veces requerimos citar artículos que están en prensa. Es decir, ya fueron aceptados para publicar, pero no están publicados todavía formalmente en la revista. También a veces tenemos documentos que están en progreso, se están elaborando. Entonces, fíjense que cuando yo tengo un trabajo que ha sido aceptado para publicación, vamos a usar el término en prensa. Y para trabajos que han sido publicados, digámoslo así, informalmente o que están en progreso, no vamos a utilizar en progreso o enviado para publicación. No utilizamos esto. Simplemente, eso no se usa en el elemento de fecha, porque esos documentos, así sean unos documentos informales o en progreso, pues deben tener una fecha de producción. Si yo tengo un documento que es el informe de algún proyecto de investigación, eso no está publicado, no lo he presentado, no sé, pero lo necesito citar en algún otro documento porque voy a presentar otro proyecto y necesito retomar eso, pues entonces voy a hacer la cita y voy a poner el año en el que se produjo ese documento, pero no voy a poner en progreso o enviado para publicación porque yo no lo he enviado para ninguna publicación. Diferente es cuando el artículo ya ha sido aceptado y está en prensa. Y hay algunas precisiones que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que nosotros revisar. Y es lo que les decía al inicio. Tenemos que saber que los datos los vamos a tomar de la portada del documento, en el caso de los libros, en el caso de un manual, en fin. Ya si es la revista, pues es la primera página donde comienza mi artículo, donde aparecen todos los datos de ese artículo.
Ahora, otra cosa muy importante, y es que normalmente cuando nosotros citamos una página web de una organización, una agencia gubernamental, una ONG, normalmente esas páginas tienen un autor. ¿Y yo cómo voy a saber cuál es el autor de esa página? Normalmente podemos ir al área de acerca de nosotros o en agradecimientos, en fin. Entonces, esa página es importante que tengamos en cuenta eso. Ahora, pero es que yo entré a la página de la FAO. La página de la FAO es enorme. Entonces yo tengo que ser muy puntual en la cita y decir, ¿en qué parte de la página de la FAO yo entré? Es que yo entré a las Naciones Unidas. Por ejemplo, la FAO forma parte de las Naciones Unidas. Entonces ustedes tienen que ser muy específicos porque recuerden, ¿qué facilita el que estén claramente detalladas las citaciones? Que otro pueda recuperar esas citas. Si yo no las tengo, no las puse bien, no van a ser recuperables. Nadie va a poder ir a ver en qué me basé yo para decir todo eso. Ahora, lo otro que debemos no usar son las abreviaturas. Debemos incluir el nombre del autor corporativo, es decir, si yo estoy hablando del Instituto Nacional de Salud, no voy a incluir el INS. O sea, obvio, yo estoy haciendo una narración y voy a decir Instituto Nacional de Salud porque estoy narrándolo y más adelante para no querer mencionarlo uso el INS, pero cuando lo voy a citar sí lo tengo que citar completo. ¿Por qué? Porque recuerden que abreviaturas puede haber otro Instituto Nacional de Salud o algo que signifique Instituto Nacional de Seguridad. Entonces la persona no lo va a tener claro, ¿sí? No va a saber de dónde es. Y si además de eso yo no supe hacer la referencia, entonces va a ser todavía más grave. Cuando nosotros tenemos varias, digamos, en el caso del Instituto Nacional de Salud, y el Instituto Nacional de Salud pertenece al Ministerio de Salud. Entonces, ¿yo cómo voy a crear mi referencia? Voy a colocar Instituto Nacional de Salud 2018, encuesta tal cosa, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Colombia. Ahí ya sabemos, cuando alguien lea el trabajo, va a saber que ese Instituto Nacional de Salud pertenece al Ministerio de Salud y que está en Colombia, porque puede ser que en otro país también se le denomina igual. Pero, ¿cómo lo citaría? Instituto Nacional de Salud, 2018 o entre paréntesis 2018. Ahora, entonces vimos el asunto de los libros, de un artículo, ¿cierto? Estuvimos viendo un libro, estuvimos viendo un artículo. Nosotros también, cuando estamos haciendo un trabajo académico, cuando estamos elaborando una investigación, cuando estamos escribiendo un libro, podemos usar artículos de magazines, podemos usar blog, podemos usar un video en YouTube. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta cuando usamos un magazine? Obvio, que ese magazine esté respaldado por una editorial reconocida, que tenga una autoridad, que en ese magazine publiquen periodistas que sean reconocidos en un territorio. Entonces, en el caso colombiano tenemos la revista Semana, ¿sí? Y hay otras revistas que presentan información de actualidad y que en muchos casos nos puede servir. En el caso de un blog, nosotros debemos ser muy cuidadosos. ¿Cuándo vamos a usar un blog? Cuando esté publicado por una autoridad. O sea, si yo estoy haciendo una investigación sobre, vamos a suponer, animales, animales grandes, entonces, pues es que resulta que al Tino Asprilla le gustan mucho los caballos y él tiene un blog y él publica información. Entonces yo voy a citar en mi trabajo que le voy a presentar a X profesor las ideas del Tino Asprilla. O sea, usted puede ver el blog del Tino Asprilla, usted puede seguir al Tino Asprilla, usted puede ver su blog, hasta puede usar las fotografías, pero usted no puede en un trabajo académico citar a alguien primero que no está autorizado, que no ha estudiado el tema. Entonces, siempre que vamos a usar a un blog, tenemos que ver, y normalmente el blog dice quién es el autor. Tenemos que revisar la autoridad de ese blog. Si ese blog se publica. Porque imagínense, la última entrada que tiene ese blog es de hace 20 años. Pues la información que está en ese blog ya está desactualizada. A no ser de que él haga un recuento histórico de algo que sea de interés mío.
Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, la autoridad. Ahora, si ustedes se fijan en algunos periódicos, en El Tiempo, en El Espectador, ellos alojan dentro de su periódico blog de periodistas, de académicos, de científicos. Y para yo tener un blog dentro del periódico El Tiempo, hay un proceso de evaluación editorial. Yo tengo que presentar mi solicitud y ellos piden una cantidad de información, ellos revisan la solicitud y deciden si publican o no me publican mi blog dentro del periódico. Entonces ya hay una revisión, ¿cierto? Ahí hay una evaluación de esa información, de lo que ellos consideran obviamente relevante. Ah, pero es que mi profesor tiene un blog. Bueno, su profesor es una autoridad en el tema, es profesor, entonces usted puede citar a su profesor. No, es que yo encontré un profesor de otra universidad que él tiene un blog y él hace entregas súper interesantes e importantes, usted lo puede citar, porque normalmente en el blog pues dice quién es la persona. También yo puedo citar un video en YouTube. Recordemos que YouTube, hay un YouTube educativo y hay instituciones que dentro de YouTube, la misma Universidad de Córdoba tiene dentro de YouTube un canal. Entonces yo puedo usar esos videos y los puedo citar. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a mirarlo. Si yo tengo un artículo de un magazine, voy a tener un autor, voy a tener una fecha de publicación de ese artículo y lo voy a colocar 2020, abril 10. Voy a tener un título de ese artículo, el título de la revista, que se llama Semana, y aquí voy a tener el número de esa revista y la dirección donde está. ¿Cómo lo voy a citar? Ortega, entre paréntesis 2020, y Ortega, 2020. Ahora, en el caso de un blog, entonces fíjense que tengo igual un autor, esa entrada tiene una fecha, voy a poner abril 15. Recordemos que en español los nombres de los meses van en minúscula, en inglés sí van en mayúscula. Si yo estoy citando esta información en inglés, pues abril tendría que ir en mayúscula. La pedagogía es el título, el blog se llama El Desmarcado. Entonces, ¿qué voy a colocar yo en cursiva? El título del blog, esta es la página del blog, aquí voy a colocar Velázquez Ruiz 2020, Velázquez Ruiz, 2020. En el caso de un video, vamos a suponer, este video se produjo el 25 de abril, pongo igual el apellido, las iniciales del nombre, porque en APA no pongo nombres completos, pongo iniciales. Pongo el título de ese video en cursiva, le pongo entre corchetes video, pongo YouTube y pongo el enlace. ¿Cómo lo voy a citar? Así. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra situación es muy importante? A veces nosotros cuando realizamos un trabajo necesitamos tener algo en cuenta. Y es que hacemos un trabajo y necesitamos poner imágenes. Y entonces uno normalmente lo que hace es que uno se va a Google, pone Google imágenes y uno se agarra y copia las imágenes. Pero no le damos crédito a las imágenes. Y ahí viene un plagio. Porque es que resulta que una imagen pues también tiene un autor, también tiene una atribución. Entonces, ¿qué nos dice APA? Que nosotros debemos tener en cuenta dos cosas. Las imágenes sin atribución no requerida y las imágenes con atribución requerida. Y bueno, ¿y eso qué es? Eso nos lo va a decir la misma imagen. Hay muchas páginas que coleccionan imágenes y que yo como usuario yo me puedo suscribir a esa página y agregar imágenes. Entonces dice que cuando yo uso una imagen sin atribución requerida, yo siempre debo ponerle a esa figura un número y le debo colocar un título y una nota que describa esa imagen, ¿sí? Y en caso de una presentación, las notas son opcionales. En una presentación, tanto la figura como el título, en el caso de una que no requiere atribución. ¿Qué significa que no requiere atribución? Que no necesito decir quién la elaboró, quién la produjo, quién es el autor, ¿sí? Entonces, en la presentación, en una presentación en PowerPoint, no requiero poner esa atribución. Pero si la imagen me pide
que sí requiere atribución, o sea, que sí hay unos derechos de autor. Hay imágenes que están en Creative Commons, que es una licencia que te permite que tú puedes compartir esa información, tú la puedes usar con fines académicos, y hay diferentes tipos de licencias. Pero ella me pide que sí le tengo que dar atribución, le tengo que decir quién es el autor de esa imagen. Entonces, cuando yo voy a usar esa imagen, tengo que ponerle a esa figura, le tengo que poner un número consecutivo. Y recuerden que es muy importante, cuando yo elaboro el trabajo, que es un error recurrente, yo pongo a una figura, en una gráfica, una tabla 1, pero no hay una referencia dentro del texto a decir qué es esa tabla 1. La tabla 1 aparece como de la nada y no hay una relación. No se incorpora en el texto la referencia a esa tabla 1, entonces eso es importante. Aunque aquí estamos hablando no de las imágenes que yo creo, de las que yo elaboro con mis datos, o yo tomé una foto yo misma y la subí, no. Estamos hablando de las que yo busco en otro lado para traerlas a mi trabajo. Entonces, cuando yo tengo esa imagen que requiere atribución, tengo que ponerle tengo que numerarla, le tengo que poner un título y debajo de la imagen tengo que poner la atribución de los derechos de autor. Eso lo tengo que hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a verlo. Entonces, fíjense que esta es una imagen sin atribución. ¿Y cómo sé yo que es sin atribución? Aquí dice, no es necesario reconocimiento. Este es un sitio donde ustedes pueden bajar imágenes, ¿sí? Entonces, aquí mismo, los mismos sitios tienen ya políticas establecidas. Entonces, según esto, yo no necesito reconocerle a ese RRMM esta imagen. Entonces, yo simplemente pongo, ¿cómo lo voy a poner según APA? Figura 1, perro mirando al horizonte. Nota, se presentó esta imagen para estimular emociones en los niños. Ahora, en el caso de una imagen con atribución, ¿cómo aparece normalmente? Fíjense que aquí me dice, gratis para uso personal o comercial con atribución. Si esta imagen me dice gratis para uso personal, pero no me dice que la puedo usar de manera comercial, o sea, ojo, no la debo usar porque me puedo ganar un problema. Entonces aquí está esta foto. ¿Cómo la voy a usar? Con atribución, figura 2, yo le puse un título. Nota, bombilla con el gráfico de figura, fotografía por este señor. Fíjense que, ¿quién la creó? Él. Este es el dato. ¿En qué año? ¿Qué dice acá? Dice que la subió hace 4 años, dice acá abajo, hace 4 años, decía hace 4 años, fue en 2016. Y coloco de donde la saqué, que fue esta página, y la URL. Cuando yo agrego una imagen con atribución que tomé de otro, que no es mía, tengo que llevarlo a las referencias bibliográficas. ¿Cómo lo voy a llevar a las referencias bibliográficas? ¿Cómo lo voy a citar? En este caso, lo ideal es lograr encontrar tanto los nombres como los apellidos de la persona. En este caso yo no logré encontrar el nombre completo, solo encontré Yanni. Entre corchetes yo pongo su usuario en esa aplicación, el 2016, el título, y yo como sé que ese es el título, aquí no está, pero debajo de la imagen, no lo logré copiar, decía el título de la imagen y lo tomé de ahí. Entonces, fíjense que yo puse bombilla con el gráfico de fotografía, pongo la página, pongo todo este enlace y así es como yo le voy a dar atribución a esa imagen en mis referencias. Nosotros estamos muy habituados que hacemos una presentación en PowerPoint y no nos fijamos si tiene atribución o no tiene atribución. Y resulta que si esa imagen, esa presentación nos da por subirla, y alguien la encuentra, pues podemos tener una demanda penal por estar usando información e imágenes de otro. Entonces, fíjense que ahora vamos a ver las referencias del libro. Vamos a tener un libro. Aquí vamos a ver este tipo de referencias. No me voy a detener en estos elementos. Vamos a ver un libro con autor, un libro con más de un autor,
un libro con editor en varios volúmenes, un libro con editor. ¿Qué significa que un libro tenga editor? Es decir, que ese libro es una compilación de varios escritos hechos por diferentes autores. Y simplemente ese editor, ¿qué hace? Le da un orden, hace la revisión, la publicación. A veces el editor hace la introducción, la presentación y un capítulo dentro del libro. Pero él no es el autor en sí del libro, es el editor. Ese es su rol. Y un libro en versión electrónica. Entonces, fíjense acá. Aquí tenemos un libro con autor, es decir, con un único autor. Como los artículos de revista, el apellido, las iniciales del nombre, la fecha. Pero a diferencia de los artículos que colocábamos la revista en cursiva, aquí vamos a colocar el título del libro en cursiva. Y solo ponemos la editorial. En la 7ª edición ya no ponemos lugar de publicación. Obviamos el lugar de publicación, y lo cual tiene lógica. Por ejemplo, en el caso de Penguin Books, ellos tienen en Madrid, tienen sedes en muchos países, y entonces es muy confuso. Es muy confuso a veces de identificar cuál ciudad. Uno normalmente pone la primera que aparece. Entonces, por eso me imagino que decidieron también omitir ese dato. Entonces, ¿cómo lo voy a citar? Sapolsky 2017 o Sapolsky, 2017. Si el libro tiene un editor, pero es un libro en varios volúmenes. Entonces, fíjense que es lo mismo. Simplemente que aquí yo no voy, aquí por ejemplo en este caso, que este es autor, yo no pongo entre paréntesis el rol de autor. En editor sí, yo hago esa diferenciación aquí. Pongo los nombres tal cual, en este caso son 3, pongo está ahí. Si estuviera escribiendo en español, nosotros está ahí en español no la usamos. Entonces, ¿qué voy a colocar? Pues la Y, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros cuando usemos el APA respetemos nuestra ortografía, nuestras reglas ortográficas. Entonces, fíjense, ¿qué pongo yo? Editores, porque hay 3 editores. Pongo la fecha, pongo el título, pongo entre paréntesis los volúmenes y pongo la editorial. ¿Cómo lo voy a citar? Pues lo voy a citar Harris, Graham y Urdan. ¿Sí? Y igual acá. Si es un libro con editor, pero además de editor tiene un DOI o tiene una página, está en línea, está en internet, pues tengo los mismos datos, uso lo mismo que usé acá, solo que al final le voy a colocar, ya sea en la página este DOI, o le voy a colocar la dirección. ¿El DOI qué es? Es una dirección que no cambia. Si ustedes copian esa dirección en internet, les va a llevar a ese documento, obviamente. Si el documento hay que pagarlo, pues no nos va a dejar sino ver los datos mínimos. Pero si el documento está abierto, pues nos va a dejar verlo. Entonces, ese libro puede cambiar de host, de alojamiento, de lo que sea, pero esa dirección no va a cambiar. Eso significa este DOI. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo Torino et al, tengo 2019, Torino et al, 2019. Fíjense que, ¿por qué tengo Torino? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y APA me dice que cuando son más de 3, es decir, a partir de 4, si tengo 3, miren que en este caso tenía 3, cité a los 3, pero aquí ya tengo 5, entonces solo voy a colocar el primero, et al, y la fecha. Fíjense que pongo Torino et al, punto, entre paréntesis 2019, y luego pongo Torino et al, punto, coma, 2019. Y tengo un libro. Entonces, esta es la cubierta de mi libro. Este libro no tenía portada, no tiene portada. Cuando sea ese caso, que el libro no tenga portada, pues, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tomar lo que está en la cubierta y en alguna otra página. Entonces, en este caso, en este libro, está esta cubierta y están unos créditos, donde me dice que el autor del documento es este señor. Entonces, Deras Flores es el autor, tengo la fecha, este es el título, el ICA es digamos, el editor encargado, porque esta página de créditos es más extensa, y esta es la página donde está. ¿Cómo lo voy a citar? Deras Flores, 2006, Deras Flores, 2006.
tengo otro ejemplo, no me voy a detener en este, también es un libro. Aquí igualito tenemos la cubierta, tenemos la portada y la contraportada y tomamos los datos de esta portada. Y tenemos un único editor, entonces no le voy a pluralizar porque no hay sino uno. Ahora, vamos a otro punto. Resulta que yo no leí todo el libro. Yo me leí el libro Estructura de las Revoluciones Científicas, pero yo no me leí el libro completo. Me leí solo el tercer capítulo. Entonces, cito el tercer capítulo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo este libro. El capítulo que me leí fue este. ¿Cómo lo voy a citar? Entonces, fíjense que el autor es Eijeravide, GH, porque son las iniciales del nombre, 2010, el capítulo se llama Mejoramiento Genético del Maíz. ¿Está dónde? Si la referencia estuviera en inglés, tendría que poner in. Entonces, en GH, Eijeravide, que también es el editor, porque aquí me lo dice. Voy a colocar manejo del cultivo del maíz. Ese título, como es este, ¿sí? En ese libro está ese documento. Es decir, si yo soy un usuario, soy otro lector y quiero buscar este documento, tengo que buscar este. Entonces, ¿cómo lo voy a diferenciar? Pues ya sé que está en cursiva. Pongo las páginas y pongo quién es el editor, la editorial y la página donde está este documento. ¿Cómo lo voy a citar? Eijeravide 2010, Eijeravide 2010. Sí, porque cito al que hizo ese capítulo. Simplemente yo con el N estoy diciendo que este capítulo que yo leí está dentro de este libro. Ahora, a veces necesitamos usar una referencia de la Wikipedia. Entonces, fíjense que ¿cómo vamos a usar? En el caso, ahora hay que tener algo en cuenta. La Wikipedia es una opción y la debemos tomar como una opción de consulta. Porque la Wikipedia también es una herramienta colaborativa, aunque ha mejorado mucho en comparación con hace 10 años. Y las entradas ya son muy cuidadosas. ¿Qué hace la Wikipedia? Sigue lo que nosotros conocemos como una enciclopedia impresa. Es lo mismo. Aparece una información, una entrada, y al final normalmente hay unas referencias bibliográficas, hay unas fuentes de información que usar. Una buena entrada debe estar diseñada de esa manera. Pueden haber entradas que no estén así. Si yo veo una entrada que tiene errores ortográficos o errores de concepto, yo debo evitar ese tipo de entradas. Entonces, fíjense, en el caso, yo consulté COVID-19. ¿Cuándo lo hice? El 17 de abril. ¿Dónde lo consulté? En la Wikipedia y pongo la dirección. Entonces, aquí tengo otro elemento que es importante, es cuando consultamos obras de referencia. Entonces, si yo tengo elementos, obras de referencia impresa, aquí tengo el autor, ¿sí? El año, esos son los elementos que voy a tener. Puedo tener obras de referencia impresa o obras de referencia en línea. Entonces, fíjense que en este caso, ¿qué es una obra de referencia? Una enciclopedia, un diccionario, esas son estas obras de referencia, un atlas. Entonces, ¿qué tiene una obra de referencia? Normalmente tiene un autor, en este caso es la American Psychological. Entonces pongo esto, voy a poner el año, pongo el término o la entrada que yo consulté. Y lo pongo, fíjense que ya aquí no lo puse en, sino in, porque la referencia está en inglés. Pongo APA, Dictionary, y pongo la edición y la página. ¿Cómo lo voy a citar? American Psychological, y igual entre paréntesis. Si es una obra de referencia en línea, como es el Diccionario de la Lengua Española, entonces, ¿quién es el autor del Diccionario de la Lengua Española? La Real Academia Española. Punto. 2018. Busqué la palabra reproducción. Pongo en Diccionario de la Lengua Española, edición de Tricentenario, consultado abril 24 de 2020. Y la dirección. En este caso, cuando uso obras de referencia en línea, sí debo poner la fecha de consulta. ¿Cómo lo voy a citar? Real Academia Española, 2018, Real Academia Española, 2018. Entonces, ya vimos
una serie de elementos. ¿Qué otro tipo de información puedo usar yo? Puedo usar la referencia de un reporte producido por un organismo oficial. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo cito yo? Fíjense que aquí pongo Ministerio de Salud, 2003, Sistema de Monitoreo de Evaluación al Plan Decenal de Salud. Pero tengo que, aquí sí tengo que poner el país, porque este Ministerio de Salud es de Colombia. En otros países, en algunos países no se llaman ministerios, sino secretaría, en otros también. Entonces, ¿para qué ponemos el país? Para saber que este Ministerio de Salud forma parte de, es un ente que está en Colombia. Esta es la dirección. Pongo, ¿cómo lo van a citar? Ministerio de Salud 2013, Ministerio de Salud 2013. Ahora, hay una cuestión que es importante anotar, es una nota, un paréntesis que les hago. Para nosotros recortar una dirección, hay páginas acortadoras de URL. ¿Cuándo debo recortar una dirección URL? Hay direcciones URL que ocupan más de 3 o 2 renglones, entonces uso. Este es uno de los tantos que hay. Si ustedes buscan en internet acortadores de URL, salen muchos. Entonces, siempre tratar de usarlos. ¿Qué hace él? Acorta. Y cuando usted copia esta dirección en el navegador, se ve la dirección que ocupaba 3 y 4 renglones. Este es un documento, por ejemplo, de un organismo oficial, de un organismo. Fíjense que ellos son la organización, la FAO. Entonces aquí está mi cubierta, esta es la portada y esto es lo que está detrás de la cubierta. Entonces, normalmente, ¿qué voy a revisar? Lo que siempre les sugiero es la portada. Si no hay portada, pues tenemos que tomar de la cubierta como lo hicimos en el ejemplo. Entonces, esta es la referencia bibliográfica de ese documento. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ese documento se llama así. Lo voy a colocar que en cursiva. Tiene una fecha de publicación. Si ustedes ven la fecha de publicación, está acá, me dice que es la FAO. Sé que es un libro porque tiene un ISBN. ¿Cómo puedo identificar yo cuándo es un libro o una revista? Normalmente los libros tienen un ISBN y las revistas un ISSN. Así como nosotros tenemos una cédula, un número de identificación, una tarjeta de extranjería. Los libros también tienen eso, un identificador único. O sea, un ISBN no es repetible. No hay dos ISBN igualitos. Entonces, fíjense que en este caso, ¿cómo lo voy a citar? Lo cito así. Ahora, hay otro tema y son los documentos legales. APA lo que recomienda es seguir un documento que se llama The Blue Book. Y ese documento es el que es para el caso estadounidense. Entonces, nosotros administrativamente, legalmente, tenemos una estructura diferente. Nosotros somos una república, ellos no, ellos están organizados por estados federados. Ellos son una federación, nosotros no. Allá son estados y cada estado es independiente, nosotros somos una república, entonces tenemos un ente gubernamental que hace las leyes para toda Colombia. Allá no, allá el estado de California tiene una legislación, el estado de Massachusetts tiene otra. Entonces, ¿qué es lo que normalmente dicen? Esto lo toca adaptar este sistema a nuestro sistema legal. Hay varios ejemplos, acá hay un manual y vamos a ver algunas entradas muy generales porque pues en APA no hay muchos elementos. Y para acceder a ese libro, pues hay que comprarlo, es en línea, no tiene una versión, no permite como APA que uno la debe comprar, pero él le permite ver a uno mucha información de manera gratuita. Entonces, fíjense que aquí vamos a ver un ejemplo para un artículo de la Constitución, de un código, de una sentencia, de un decreto, ordenanzas, acuerdos o resoluciones. Entonces, un artículo de la Constitución, Constitución Política de Colombia, COPS, y ponemos el artículo y al final el país. ¿Cómo lo vamos a citar? Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 6. Y parentética. Seguramente esta es una de las formas que yo encontré. Pues en otras formas que encontré es que ponen COPS.
pero como no pude acceder a este texto para poderlo verificar, ¿cierto? De primera mano, entonces pues me quedé con esta que fue la que más encontré en distintos documentos. Ahora, códigos. Código de procedimiento penal. Código. Tengo el 2000, tercera edición, leyes. Fíjense que aquí tengo los mismos elementos que un libro. Tengo una edición y tengo una editorial. Entonces, ¿cómo lo voy a citar? Código Penal Colombiano. Código Penal Colombiano. Yo supongo que si estoy citando aquí un artículo, pues entonces tengo que seguir el ejemplo de la Constitución. Tendría que poner aquí después de la fecha el artículo que estoy haciendo referencia. Si es una sentencia, tengo Corte Suprema de Justicia, la fecha de la sentencia normalmente tiene esta estructura, quién fue el magistrado ponente y si está en algún dirección web. ¿Cómo la voy a citar? Corte Suprema de Justicia, ¿cómo? La sentencia. Porque recuerden que hay muchas sentencias, entonces tengo que poner específicamente cuál es. Si yo pongo Corte Suprema de Justicia, 2014, pues no voy a ser claro con el usuario que me está leyendo. Y una resolución, en este caso, resolución 6577 de 2008, Ministerio de Educación Nacional, por la cual se establecen los parámetros y la fecha en la que se produjo. ¿Cómo la voy a citar? Resolución 6577 de 2008, resolución 6577 de 2008. Entonces, fíjense que es muy importante tener en cuenta qué ministerio la produce. Eso es muy general porque, vuelvo y le repito, como no he podido acceder al Blue Book, pues me queda complejo y traté más de poner ejemplos muy concretos y sencillos. También, ¿qué otro elemento puedo yo usar? Una referencia de ponencia. Yo también puedo usar una ponencia. Yo puedo usar una ponencia que haya sido presentada y que tenga unas memorias, una ponencia que yo encontré, pero solo encontré el resumen, pero yo estuve de repente ahí, pero el resumen también me sirve porque me sirve para mi revisión bibliográfica. Y una presentación de una ponencia. Resulta que no hay un documento, pero yo sí encontré la presentación en PowerPoint. El evento publicó las presentaciones en PowerPoint. Entonces, fíjense qué elementos voy a tener. Esta es una presentación, una ponencia. Aquí tengo mi título, el título de la ponencia. Tengo los autores, fíjense que tengo 4 autores. Aquí tengo el nombre del congreso y dónde se originó y la fecha. Entonces, ¿cómo comienzo? Por los autores. Congo, CD, Mejía, MJ, todos los 4 autores. Aquí no voy a usar la I, el solecito, la I en inglés, sino que uso la I en español. En este caso es minúscula, aquí sí me equivoqué yo. Y voy a colocar el año 2018 y las fechas, noviembre 21, 22. ¿Qué voy a colocar? El título, sistemas silvopastoriles, copio el título. ¿Qué voy a colocar en cursiva? El nombre del evento. Y el 1 no lo voy a poner en romanos, lo pongo en palabras. Primer congreso. Termino de colocar el congreso. ¿Y dónde se hizo? En Orellana, Ecuador. Pongo la URL. Por ejemplo, en este caso, esta URL ocupa 2 renglones. Yo podría haber usado el acortador. ¿Y cómo lo voy a citar? Congo et al, porque tengo 4. 2018, Congo et al. Fíjense que cuando yo hago esta citación en narrativa, yo aquí no pongo una coma, solo pongo un punto. Si yo la agrego dentro del paréntesis, siempre después del punto va la coma para insertar el año. Los números de los eventos se ponen en palabras, segundo, tercero, cuarto. ¿Por qué es importante poner el evento en cursiva? Porque ese evento, esa ponencia forma parte de ese evento. Entonces, va a ser mucho más fácil poder recuperar la información para un usuario. Si el evento no está los metadatos, y cuando yo busco por el título no me recupera nada, pero si busco por el congreso, sí. Entonces, por eso es que hay que hacer todas estas diferenciaciones y tenerlo muy en cuenta. Ahora, también resulta que yo encontré una tesis
y a mí me pidieron un trabajo y en la tesis hay algunos conceptos, hay algunos apartados que me sirven para dar respuesta a un cuestionario que me puso un profesor. Y pero si esas no son mis ideas, si yo estoy dando respuesta a las preguntas que me dijo un profesor, yo tengo que colocar en qué fuente está. Entonces, ¿cómo hago esto? Esta es la portada de una tesis. Normalmente aparece el título de la universidad, el nombre de la universidad, que hay un enlace, el título, quién la hizo, la ciudad y la fecha. ¿Cómo voy a colocarlo? Entonces, Samayoa Ruano, él se llama Peter Domingo, el año es 2010, pongo entre paréntesis 2010, y el título de esta tesis lo pongo en cursiva. Ojo que no agarro y copio tal cual y lo pego acá, hago toda el arreglo que debo hacer para que esto no me quede mal. Y obviamente aquí tengo, por ejemplo, Morales y Sabán, son unos lugares geográficos, entonces respeto la ortografía. Entre corchetes voy a colocar, esa tesis pertenece a qué nivel, si es pregrado, posgrado, el título el nombre de la universidad, en este caso, si eso estaba en el repositorio institucional, entonces pongo repositorio institucional, no, era impresa, entonces esto que estaba aquí lo omito, porque la dejo hasta acá. Pero si resulta que yo la encontré en internet, en este caso, donde está cargada esta tesis, se llama centro de descargas, entonces lo pongo así. ¿Cómo lo voy a citar? Samayoa Ruano 2010, Samayoa Ruano 2010. Ustedes, muchos pensarán, pero es que en APA solo ponen el primer apellido. Claro, es que recuerden que APA está escrito para el inglés, ¿sí? Para la cultura académica anglosajona, no está escrita para la cultura de académica en idioma español. Entonces, nosotros en español tenemos dos apellidos. Son nuestros apellidos, entonces yo respeto los dos apellidos. Obviamente, recordemos, si estamos haciendo una citación de un trabajo en inglés, pues tenemos que tomar cómo está establecido y estructurada la información en inglés. También podemos hacer citaciones de referencias de mapas. Aquí están algunos elementos. Aquí tenemos, en este caso, un mapa impreso. Pues, ¿quién es el autor? Es un organismo. Ellos son los cartógrafos. Tenemos una fecha, un título y unos datos de ese mapa, que son la escala y todo eso. Si tuviésemos un mapa electrónico, pues entonces vamos a tener, en este caso es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la fecha, cómo se llama ese mapa, que es un mapa que está en el geoportal, y la dirección. ¿Cómo lo voy a citar? Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2012, y en este caso United States Department, y bueno, todo este asunto. Si yo estoy usando, en mi caso mío, en este caso de esta presentación, yo usé el APA Style, ¿cierto? Yo usé la página de ellos. ¿Cómo la cito? La cito así. Coloco el nombre de la página y entre paréntesis voy a colocar la dirección de esa página. Ahora, algunos asuntos que son importantes aclararles, y es ¿qué no incluimos en las listas de referencias? Algunas tesis, algunos trabajos de investigación hacen entrevistas. Entrevistan a personas de la comunidad y cuando hacen la transcripción, algunos establecen categorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo la transcripción de una entrevista y esas personas a las que yo entrevisto usan palabras, y yo ya tengo unas categorías establecidas en mi investigación. Entonces, a la hora de que yo estoy analizando mis categorías, porque yo quiero, por ejemplo, mostrar en mi investigación el machismo en una industria X o en un lugar de trabajo, o cómo es la distribución de las tareas en el campo, y cómo se ve el dominio masculino y cómo la mujer está más sumida a hacer ciertas actividades. Si yo quiero hacer esas categorías y tomo las frases, palabras o párrafos de esa transcripción, yo los puedo tomar y los cito, pero yo no puedo en la lista de referencias
agregar ninguna cita a eso, porque eso es una información. Recuerden que cuando hacemos una entrevista, esa persona nos firma a nosotros un documento de confidencialidad, nosotros no podemos divulgar. Y además esa información no está disponible, solo la tengo yo, no la puedo compartir. Entonces, ¿qué ponemos nosotros en la lista de referencias? Aquella información que otro lector, que otro investigador vaya a poder acceder, ya sea porque la compre, pero existe, porque está ahí. Entonces, las entrevistas no se colocan. Correos personales que recibamos tampoco, porque son nuestros. Nosotros sí podemos usarlo dentro de la elaboración del texto, pero no lo vamos a referenciar. Si en mi metodología yo dije que usé el software R o usé SPSS o usé Microsoft Excel para arreglar mis datos, yo no puedo llevarlo a las referencias bibliográficas, tampoco lo voy a poner. Si usé de manera general publicaciones periódicas, sitios web, no requieren tampoco hacer esas citaciones. Entonces, fíjense que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si al inicio de mi tesis yo puse un epígrafe, ¿qué significa eso? Que yo leí un libro muy bonito y tenía una frase y encaja y me representa, y yo me siento orgulloso de eso, y uno pone esa frase y al final pone entre paréntesis de dónde la tomó, tampoco lo va a llevar a las referencias bibliográficas, es un epígrafe, pero usted sí va a decir de dónde lo tomó, solamente eso. Ahora, hay otra pregunta que me han hecho, es si el trabajo no tiene autor, si el trabajo no tiene fecha, ¿cómo lo cito? ¿Cómo construyo la referencia? Entonces, fíjense, si no tiene autor, lo omito. Comienzo por el título, pongo el año y la fuente. La fuente es la editorial o el organismo que lo produjo. Si no tiene fecha, fíjense que pongo autor y no tiene fecha, ND. Voy a poner el título y pongo la fuente de la editorial. ¿Cómo lo cito? Miren cómo lo cito. En caso de no tener fecha, voy a poner el autor y pongo la ND. Fíjense que aquí tiene que haber correspondencia entre esto y esto. O sea, yo no me, si aquí puse que era ND y aquí cuando lo cito le pongo fecha, pues voy a hacer que el usuario no va a dar con mi referencia, no la va a encontrar, se va a confundir. Resulta que el documento no tiene título, pero sí tiene autor y tiene año. Yo le puedo hacer una descripción de la obra, de ese título. ¿Cómo lo voy a poner? En corchetes. Y le voy a poner una editorial. Pero sí tengo autor y tengo año, entonces sí tengo los elementos para poder hacer mi citación. Si tengo autor y fecha, o sea, si me falta este elemento, pues pongo solamente el título. No voy a poner la fecha, voy a usar la abreviatura ND y la fuente. ¿Y cómo lo voy a citar? Pues cito con el título ND y título ND. Si no tiene autor ni tiene título, entonces, ¿qué voy a colocar? Pues la descripción de la obra entre corchetes. ¿Cómo la coloco? Cuando la voy a citar, tengo que mantener esa descripción de la obra entre corchetes. Y, pero ¿y por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Usted está lo poniendo en corchetes, eso sí tiene un sentido. Y el sentido es que usted le está diciendo a otro investigador que ese documento que usted leyó sobre ese autor no tenía un título, que usted se lo colocó, que ese es un agregado suyo. Eso es lo que significa ese corchete y hay que respetarlo. En caso de que el libro no tenga, ni el documento que usted no tenga ni año ni título, entonces volvemos, tenemos un autor, le ponemos ND, describimos el título y lo vamos a citar como. Aquí hay un error, aquí sería, si tengo autor. Entonces, aquí, ¿qué voy a colocar? Autor, ND, autor, ND. En el caso de que no tenga ni autor, ni fecha, ni título, le puedo hacer la descripción de la obra, lo pongo en corchetes y le voy a colocar ND. ¿Cómo lo voy a citar? Descripción de la obra en corchetes, coma, ND. En caso de ser un autor anónimo, sabemos que en literatura hay libros y en otras áreas que no tienen, y sobre todo libros muy antiguos, que no tienen un autor. Entonces, normalmente aquí le vamos a poner anónimo. Va a tener una fecha, le vamos a poner el título y quién lo publicó. ¿Y cómo vamos a colocar el autor? Anónimo y la fecha. Ahora, pero es que fíjese que ese libro es anónimo, pero es que a él lo publicaron por primera vez
en 1650. Sí, pero usted no está leyendo la versión de 1650. Usted está leyendo, revisando la versión de 2017, porque seguramente ese libro de 1650 pues está en una única biblioteca en Europa o quién sabe refundido en qué biblioteca y usted no fue allá, a no ser de que usted haya ido y haya revisado y visto la obra original. De lo contrario, usted lo que hizo fue revisar una obra que se publicó después. Ahora, esta es la bibliografía de esta presentación y cómo citarla. Esta presentación, lo que se propone es ayudar a que nuestra comunidad universitaria no haga plagio. Entonces, está centrada en el uso de las citas y las referencias, más no está centrada en cómo debe ser el formato de un documento escrito con APA. En ese sí no está centrada. Está centrada en evitar el plagio en un documento académico, en una tesis. En eso nos estamos centrando. Entonces, de acuerdo con las preguntas que ustedes mismos se hacen, se le han hecho incorporaciones nuevas a la presentación. Pero básicamente, esta es la tercera presentación que se hace. En esencia es lo mismo, solo que se ha ido mejorando la presentación y agregándole otros elementos de acuerdo a las inquietudes que ustedes han manifestado. Bueno, muchas gracias. Espero que en 8 días se vuelvan a conectar. Voy a hacer una presentación sobre la búsqueda de información en bases de datos, pero va a ser una presentación donde he incorporado otras cuestiones previas a hacer la búsqueda para poder mejorar los resultados. Entonces, bueno, espero, les agradezco mucho la presencia y que tengan una buena tarde. Hasta luego.